prejuicios que suelen tenerse sobre nuestra disciplina. Pero la visión que nos brindó es precisamente eso, una vista a vuelo de pájaro del psicoanálisis como investigación, práctica y teoría. Yo, en cambio, voy a particularizar esta discusión, aterrizándola en términos de la situación concreta que se da entre dos seres humanos, uno de los cuales viene en busca de ayuda para aliviar a resolver su problemática emocional, existencial y de relación, y el otro que asume la responsabilidad de responder a esta demanda. A tal fin, decide, después de una mayor o menor discusión al respecto, comenzar a reunirse en privado, en un espacio íntimo y cerrado, con el fin de abocarse a realizar juntos esa tarea que llamamos hacer psicoanálisis. Pero estas dos personas no son individuos abstractos, definidos solos por sus roles de analista y analizado, sino dos seres humanos de carne y hueso, cada cual con sus particularidades, su historia, su experiencia, su ideología, su participación en diversos grupos sociales y su género, como ser sexuado y definido en consecuencia en gran parte por el entorno social de ambos y sus mutuas relaciones. Todo lo anterior existe desde mucho antes de su primer encuentro, y si bien comienzan siendo dos desconocidos que intentarán relacionarse en términos de sus roles funcionales, analista y analizado, al servicio de un trabajo en común, no tardarán en establecer una mutua relación, con la participación de todo su ser y no solo de sus pensamientos e intenciones conscientes. En otras palabras, la mayor parte de lo que denominamos la relación psicoanalítica es necesariamente inconsciente, como lo refiriera el doctor Tule. Es por eso que la indagación de dicha relación mutua ha pasado a considerarse una tarea primordial de la labor analítica. De momento, es suficiente que consignemos el hecho de que el compromiso humano y vivencial de ambas partes es un requisito indispensable para que el tratamiento psicoanalítico sea posible y fructífero. Un paciente que pretendiera tener con su analista una relación estrictamente funcional y pragmática como la que pudiera tener con el mecánico o técnico que le extrae sangre en un laboratorio, no va a tener gran cosa de su tratamiento. En esto, al igual que en otras actividades profundamente vitales, tales como el deporte, la danza, la literatura o las artes plásticas, quien más pone de sí es quien más se llena. Pero lo mismo ocurre en el caso del psicoanalista. Un terapeuta que pretendiera actuar en términos exclusivamente racionales, profesionales y técnicos, tal vez lograra ayudar en algo a su paciente a modificar su conducta, pero de ninguna manera lograría alcanzar esa experiencia emocional transformadora que esperamos del psicoanálisis. Además, su trabajo que tornaría repetitivo y estéril, lo cual haría que le resultara cada vez menos satisfactorio y estimulante. En esta profesión, así como en toda otra actividad que debiera ser primariamente creativa, la burocratización equivale a la desvitalización. De hecho, uno de los aspectos que pensamos salud mental es cuando existen toda esta serie de mecanismos de defensa, de aspectos de la personalidad que son flexibles, que son vitales, que son enriquecedores. Y la enfermedad, así, en su contraparte, sería vista como la estereotipa o la estereotipia o burocratización, ya tengo una maestra espermorrillo, o la burocratización de los mecanismos de defensa y de las características de personalidad. Motivos iniciales.
¿Qué es lo que lleva a una persona a consultar a un psicoanalista? En primer lugar, deberíamos decir que la mayor parte de quienes lo hacen no están buscando específicamente psicoanálisis, sino algún tipo de terapia o ayuda, o simplemente ver a un psicólogo. Los motivos aparentes son variados, pero siempre involucran un importante sufrimiento emocional, y los más frecuentes tienen que ver precisamente con la problemática de género. Jóvenes con dudas respecto de su identidad sexual, hombres y mujeres con grandes dificultades para construir una pareja, matrimonios infelices, infidelidades, conflictos respecto de la maternidad y la paternidad, crisis en relación con el climaterio masculino o femenino. Otro tipo de motivos de consulta tiene que ver con perturbaciones de la capacidad funcional en actividades de trabajo o estudio, inhibiciones, parálisis, discontinuidad o situaciones de fracaso crónico. Asimismo, vienen por problemas de la vida social, familiar y de relación, soledad, aislamiento, incomprensión, conflictos interpersonales, sociales o institucionales. También es frecuente que lleguen personas que han sido enviadas por terceros. Tal vez es el caso de hombres y mujeres a quienes su cónyuge les ha exigido que vayan a terapia, niños o adolescentes traídos por sus padres, preocupados o insatisfechos por su conducta, pacientes con trastornos físicos o psicosomáticos derivados por sus médicos, niños y jóvenes enviados por su institución educativa o estudiantes de psicoterapia o psicoanálisis, quienes llegan para cumplir con un requisito de su formación. Este caso, entre los enviados por terceros, puede plantear problemas prácticos para la iniciación y conducción de su tratamiento, ya que muchas veces no tienen o no asumen una motivación personal para el mismo. Esto nos sucede mucho a los estudiosos del psicoanálisis, de la psicoterapia, ¿no? Que generalmente, ¿por qué viniste? Porque voy a entrar a la PM o porque voy a entrar a otra institución, y después descubrimos que hay motivos mucho más significativos para poder realmente decidirnos a tomar un tratamiento. Pero lo más notable es que muchos pacientes llegan sin poder enunciar un motivo comprensible, ni siquiera para ellos mismos. A veces comienzan planteando una vaguedad como: siempre es bueno conocerse más, o vine para ver cómo es esto. Y otros incluso llegan diciendo: la verdad es que no sé por qué estoy aquí. Lo que ocurre es que lo que los trae es un impreciso sentimiento de insatisfacción y de sinsentido en sus vidas. Suele darse el caso de personas exitosas en todos los ámbitos que se consideran habitualmente una fuente de satisfacción, como lo son el económico, profesional, social, familiar o sexual, pero que se ven invadidos por un incontenible e inexplicable sentimiento de que nada les importa realmente y que en última instancia para ellos no hay mayor diferencia entre estar vivo o muerto. En esta grave patología de nuestros tiempos, tanto más grave porque no suele ser reconocida como tal, quienes lo padecen suelen automedicarse con los recursos que tienen a la mano, lo cual genera todo tipo de adicciones: alcohol, tabaco, comida, ayuno, sexo, trabajo, prestigio o poder, ya que el supuesto remedio nunca puede llenar un vacío interior que nada tiene que ver con él, por lo que cae en el círculo vicioso de buscar cada vez más de lo mismo. Esto es, hasta que la situación hace crisis y llegan como último recurso en busca de una ayuda que no creen realmente poder encontrar, ya que estos enfermos de desesperanza, vacío y sin sentido. Como podrán apreciar,
Los motivos conscientes por los que la gente llega a la consulta son variados y plantean numerosos problemas para el terapeuta, pero siempre tiene que ver directa o indirectamente con las situaciones básicas de la existencia humana. En el profesional consultado, a quien le toca es el profesional consultado a quien le toca identificar y ayudar al paciente a reconocer qué es lo que realmente le está pasando y lo que le ha llevado a pedir ayuda. Acá, al contrario de la medicina, donde generalmente el paciente trae una información muy clara del motivo de su consulta, acá nosotros tenemos que rastrearlo, editarlo y clarificar sobre el paciente. Obstáculos para la toma de la decisión. Existen, sin embargo, numerosos obstáculos que impiden o dificultan la decisión de solicitar o iniciar un tratamiento. Estos pueden ser de diversos tipos: personales, familiares, sociales, profesionales o ideológicos, y suelen derivarse de prejuicios respecto de lo que es o implica un tratamiento psicológico en general o psicoanalítico en particular. En primer lugar, está la muy difundida creencia de que uno debe bastarse a sí mismo, que el poder hacerlo lo vuelve un ser humano valioso y respetable, y que necesitar de ayuda, particularmente en el campo de la vida psíquica y emocional, es un signo de debilidad o inferioridad que resulta necesariamente humillante. Esta creencia es en principio sostenida por el paciente, pero está originada y reforzada por la opinión de sus familiares, amigos y compañeros, así como por el sistema de valores que prevalece en nuestra sociedad. Es en el curso de su tratamiento, si es que lo inicia y continúa, que deberá descubrir que las cosas no son así, que lo contrario es cierto, que todos necesitamos de los demás y que nuestras relaciones con ellos representan precisamente uno de nuestros mayores recursos para enfrentar las exigencias y problemas planteados por la existencia humana. Luego está la devaluación generalizada de la vida psíquica y emocional. En una sociedad que privilegia lo técnico, lo práctico y lo material, en la que los padres con frecuencia valoran más la compra de un automóvil nuevo que la educación de sus hijos, y la que las autoridades buscan eliminar por inútiles materias como filosofía y literatura de los programas de educación media, resulta ridículo y hasta grotesco dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a atender los problemas de la vida emocional. Una úlcera gástrica, un infarto o incluso una operación estética son cosas reales que ameritan la inversión, mientras que la vida emocional es un asunto imaginario que debería poder controlarse con solo un poco de determinación y voluntad. Esto es más consistente en nosotros. En consecuencia, ¿qué sentido tiene pagar a un profesionista solo por hablar? Es frecuente que los familiares y amigos de alguien que se encuentra en psicoterapia lo inviten a que deje de hacerlo. Le recomiendan esto que les decía el doctor Tuber anteriormente: ven, vamos a tomarnos unas copas o unas chelas a los jóvenes y ahí te sale más barato invitarnos. Si el paciente comparte, aunque solo sea parcialmente, este punto de vista, o si se siente incapaz de enfrentar la devaluación y la oposición de su entorno, posiblemente le resulte muy difícil llegar a una consulta. Otro prejuicio generalmente es la idea de que la psicoterapia y el psicoanálisis son para los locos. Es frecuente que cuando a alguien se le sugiere que recurra a un tratamiento, responde indignado: pero si yo no estoy loco. De hecho, los médicos se ven limitados. Hay algunos médicos que tienen sensibilidad y pueden pensar: este paciente podría referirlo, se beneficiaría de una ayuda psicológica,
y no lo hacen porque los pacientes se sienten ofendidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos a los cardiólogos, los internistas prescribiendo medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, de una manera que posponen de manera importante la posible llegada de este paciente. Además de que pues, ellos también no quieren perder a sus pacientes, ¿no? Se han creado diagnósticos que transforman algunos síntomas psicológicos, por ejemplo la ansiedad, la han transformado en entidades médicas, ¿sí? Hay varios síndromes por ahí que si uno los escudriña se da cuenta que no son más que manifestaciones de ansiedad, y ya tienen incluso clínicas los cardiólogos, los pediatras de procedimientos que cubren la ayuda, la necesidad de ayuda psicológica de nuestros pacientes. Si consideramos todos estos obstáculos que se oponen a la decisión de buscar un tratamiento psicológico y el hecho de que esta presión actúa sobre todos nosotros en mayor o menor medida, el verdadero misterio es cómo es posible que haya gente que finalmente llega a la consulta. Debe haber motivos muy poderosos para que alguien se decida a buscar un tratamiento, los cuales veremos a continuación. Motivos profundos. Hasta ahora hemos considerado solo las razones aparentes que llevan a una persona a buscar un psicoanalista, algún otro terapeuta. Estos se refieren a lo que el paciente sabe o cree saber de sí mismo, que es lo que solemos consignar como su motivo de consulta. Pero ¿cuáles son sus motivaciones profundas, las que lo llevan a enfrentar todas estas objeciones y completar la primera consulta? Es importante llegar a comprenderlas, ya que de esto depende el que pueda iniciarse y desarrollarse con éxito un tratamiento. Ya hemos visto que lo que lleva a la gente a buscar tratamiento es el sufrimiento emocional, aunque con frecuencia no logran identificarlo ni reconocerlo. En el comienzo, a veces dicho sufrimiento es muy evidente, como en el caso de alguien que consulta por el dolor causado por la pérdida de un familiar, pero otras, el mismo queda enmascarado por diversos síntomas concretos, como la inhibición en el momento de presentar exámenes o una intensa angustia ante los viajes en avión. En este caso, la mayoría de los psicoanalistas, de los pacientes, esperan que el tratamiento haga desaparecer el síntoma, sin que sea necesario que realicen cambios en su vida. Esto surge de la atribución indebida del modelo médico convencional a un campo al que no resulta aplicable. Efectivamente, cuando un paciente recurre a un médico con un síntoma, lo habitual es que se dé un medicamento para resolverlo. No obstante, incluso en la medicina física existen enfermedades que solo pueden tratarse por medio de modificaciones en el estilo de vida, tales como cambios en los hábitos alimentarios, de trabajo, de actividad física o del consumo de diversos tóxicos, tales como el alcohol o el tabaco. En ese sentido, el psicoanálisis se parece a esta última forma de tratamiento, ya que busca siempre resolver las raíces profundas de la enfermedad, en vez de limitarse a atacar los síntomas visibles. La primera fuente de sufrimiento emocional que fue estudiada por el psicoanálisis es el conflicto. Los seres humanos padecemos con frecuencia a consecuencia de una contradicción entre lo que creemos ser o consideramos que debiéramos ser y nuestro verdadero sentimiento, anhelo o impulso, que en consecuencia hemos llegado a ignorar, haciendo como si no existiera. Esto es lo que llamamos represión. Pero el que ignoremos activamente una parte de nosotros mismos no lo hace desaparecer. Al contrario, sigue existiendo y afectando nuestra conducta. Un ejemplo sería de una persona que ha sido educada en la creencia de que no debe jamás enojarse, particularmente con los seres queridos.
En consecuencia, deja de registrar conscientemente todo sentimiento negativo hacia ellos, pero cuando efectivamente surge en él o ella un enojo, aparece un sentimiento de angustia, el cual busca evitar por medio de la aparición de un síntoma, como podría ser una afonía que neutralizara sus deseos de insultar. En esta situación, así, no es posible resolver el trastorno sin cobrar conciencia de los sentimientos reprimidos y de los conflictos que ellos generan y revisar los valores incorporados que han llevado a su represión. Mi motivación para ser psicoanalista fue bastante más tardía que la de Juan. Yo la descubrí cuando hice mi formación como psiquiatra. ¿Sí? Llegaban muchos pacientes que no podían ser catalogados como psicóticos, ¿sí? Y sin embargo, pues estaban ahí. Yo también tengo bastantes años, no 40, 30 y pico, dentro del trabajo. Entonces, bueno, estaba, recuerdo una de mis primeras pacientes en el hospital psiquiátrico, una joven que llegó con una crisis conversiva, una parálisis de su mano, ¿no? Y bueno, ya trabajando con ella y explorándola, uno de sus hermanos había sido detenido, la policía, y ella había abierto la puerta de la casa y entraron los policías. Entonces ella, sí, lo que mucha gente dice que la neurosis conversiva ya no existe, no es cierto. Sí existe, quizá no tan aparatosa como los casos de Freud y de Breuer allá con los inicios del psicoanálisis, pero sí, claro que está ahí, es uno de los síntomas que tenemos en su presentación. Se dice que fundamentalmente femenino, tampoco es cierto. Sí creo que es en nuestra mayor capacidad de simbolizar que tenemos las mujeres, como diferente por lo menos. Entonces nosotros recurrimos a estos con mayor frecuencia, pero también estos síntomas masculinos. Otro motivo de sufrimiento son las situaciones de carencia. Los seres humanos necesitamos cuidados físicos y emocionales, particularmente en el comienzo de la vida. Un bebé requiere mucho más que techo, abrigo, alimentación y atención médica. Necesita de la cercanía emocional, la consideración y la comprensión de los adultos cuidadores, especialmente de su madre, pero no siempre es posible brindarse. Son numerosos los motivos por los que una madre o quien quiera que deba ocuparse del bebé no esté en condiciones de responder emocionalmente ante el mismo. Ella puede también sufrir de un bloqueo emocional a consecuencia de su propia historia, sus circunstancias vitales, pueden ser tan dolorosas o absorbentes que se lo impiden: duelos, conflictos matrimoniales, situaciones de penuria, crisis sociales, guerra, catástrofes naturales. O pueden también darse separaciones traumáticas de la madre por muerte, enfermedad o conflictos familiares. El resultado es que al niño le faltan ciertas experiencias constitutivas fundamentales, lo cual determinará defectos en su capacidad para lidiar con sus emociones y relaciones durante el resto de su vida. Además, las maniobras defensivas que ha aprendido a realizar para evitar la repetición de su dolorosa experiencia de fracaso en su primera relación perturban sus relaciones posteriores en un grado tal que le impiden tener nuevas y buenas experiencias que pudieran subsanar las consecuencias de su carencia original. No obstante, en un rincón de su corazón no ha perdido la secreta esperanza de que algo así llegara a suceder, y es en el tratamiento donde puede llegar a deshacerse este nudo emocional que le impide relacionarse. Otro motivo profundo proviene de las dificultades emocionales que siempre surgen en los momentos de cambio radical o en el curso de la vida, tales como la adolescencia,
el ingreso a la adultez por la separación de la casa paterna, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, los momentos críticos de su crecimiento y desarrollo, su partida del hogar, la muerte de los padres, el climaterio, la vejez y la inminencia de la muerte. En estas circunstancias en las que se reactivan los conflictos y carencias previas que un tratamiento psicológico puede aparecer como una respuesta posible ante la crisis que se está viviendo. Ya hemos hablado de los sentimientos de irrealidad y vacío que pueden quitar todo sentimiento a los logros concretos de la vida. Esta situación se produce cuando la persona ha debido, para superar una situación de carencia temprana, desconectarse de toda vida emocional. Esto evita el dolor, pero también el placer, la satisfacción y la felicidad. El resultado es que el sujeto se torna un personaje actuado en vez de una persona real, pero sin saber que esto está sucediendo hasta que se topa inesperadamente con alguna experiencia de relación en la que debiera responder con todo su ser, pero no puede hacerlo, ni tampoco comprende los motivos del rechazo, la desilusión o el sufrimiento que experimentan otras personas ante su incapacidad. Como lo señalara anteriormente, estos pacientes llegan manifestando una absoluta desesperanza de que las cosas pudieran cambiar. Sin embargo, persiste en ellos una oculta esperanza que se rehúsa a morir. El analista le toca identificar, ayudar al paciente a encontrarla, preservarla y desarrollarla como el eje esencial de su tratamiento. Finalmente, existen múltiples situaciones cuyo origen trasciende los límites de la vida individual o familiar, ya que provienen de las grandes corrientes de la vida social. Así, por ejemplo, los grandes cambios en las circunstancias y la forma de vida han tornado cada vez más difícil para hombres y mujeres por igual el alcanzar un sentimiento de identidad válida y una satisfactoria autoestima. Todos nos encontramos ante la imposibilidad práctica de cumplir con los ideales que hemos recibido de la cultura a través de la educación respecto de lo que se supone que debiera ser un hombre o una mujer, o incluso una persona respetable. Los hombres que tradicionalmente habían basado su autoestima en su capacidad de trabajo y de actuar como el proveedor de la familia, se topan con una frecuencia creciente con la imposibilidad de cumplirlo. Esto se debe a la profunda crisis económica que a todos nos afecta, de la que ellos no son responsables. Sin embargo, no pueden evitar sentirse culpables y avergonzados, como si hubiera fallado en sus obligaciones. Este sentimiento suele empeorarse cuando es tu esposa o compañera quien debe hacerse cargo de las funciones de mantener a la familia, lo cual es vivido por el hombre como algo humillante, que disminuye su masculinidad. La mujer, por su parte, se encuentra conflictuada entre las exigencias de su rol tradicional de género y ama de casa, sus deseos de realización como persona, las presiones derivadas de la situación económica, su responsabilidad con los hijos y la familia y sus profundos y auténticos deseos de maternidad. Todo ello se presenta como una situación imposible, la cual genera en ambos estados depresivos, angustia y graves conflictos matrimoniales. Y nada de esto es, desde luego, consciente para ellos, por lo que debe ser un tema de análisis. Como puede verse, a partir de este breve e incompleto listado, hay muchos motivos profundos y auténticos por lo que las personas llegan a un tratamiento psicológico. Ahora tendremos un periodo de discusión para luego pasar a ver quiénes están capacitados para brindarlo. Sí, yo sí, como leí el trabajo, sí voy a alcanzar a ver Juan, como habló de manera amplia y entonces él ocupó más espacio. Yo sí voy a terminar de leer mi trabajo. Entonces les pediría que si
quieren sobre este tema que acabo de leerles, ustedes me hicieran preguntas, comentarios, asesoramientos, desacuerdos, lo que deseen. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos de acuerdo? ¿Seguros? Hace un ratito una colega, Pati Menéndez, preguntó si había pacientes para análisis. Si hay como un paciente, si todos los pacientes que llegan a consulta pueden considerarse como pacientes analíticos, y se quedó como en el aire la respuesta. Entonces, sí me gustaría preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Contestamos esta. Bueno, no, por supuesto no todos los pacientes son analizables, ¿sí? De hecho hay toda una serie de elementos, de aspectos que permiten que nosotros podamos evaluar, ¿sí?, qué paciente es un paciente analizable. Eso me hace un poco remitirme también a hace muchos años. Fui a dar una charla a una escuela preparatoria y uno de los jóvenes me preguntó: ¿quién es el paciente más grave que ustedes atienden? No me la había planteado con tanta claridad, como que son de esas preguntas y respuestas que uno da por sabidas, ¿no? Y en ese momento me pareció una pregunta muy interesante, y también la respuesta me parece que es simple, ¿sí?, pero también interesante. Los pacientes más graves son aquellos que no saben que necesitan un tratamiento. Igualmente, ¿quién es el paciente no analizable? Aquel que no puede llegar, ¿sí?, aquel que, a pesar de que hay múltiples elementos que le hacen suponer, incluso estar rodeado por familiares, por psicoanalistas, por amigos, a lo mejor, así como hay quien desalienta, hay quien alienta, ¿no? Hay quien dice: oye, no es mala idea, mira, a mí me hizo bien, también me hizo bien. Hay una psicoanalista o un psicoanalista que sería alguien que te podría ayudar. Generalmente hay como una resistencia. Yo diría que estos son los pacientes más graves y que a veces nos llegan en las situaciones más críticas posibles de atenderse. Es muy frecuente que, sobre todo los pacientes que tienden a simbolizar a través del cuerpo, sean los pacientes que tienen una dificultad más de llegar y de someterse a un proceso reflexivo y de trabajo psicoanalítico. Los pacientes que tienen un pensamiento con defensas muy rígidas, ¿sí?, los pacientes obsesivos, ¿sí?, estos pacientes también generalmente son difíciles, no son inanalizables, pero su caracteropatía los vuelve de muy difícil acceso. Habitualmente también pensamos que los pacientes, bueno, dicho por Freud, ¿no?, los pacientes psicóticos no son analizables. Los pacientes psicóticos no son analizables con las técnicas tradicionales ortodoxas. En lo que Juan nos traía, nos relataba, las nuevas corrientes de psicoanálisis nos han dado elementos para pensar y trabajar a los pacientes tanto con episodios psicóticos como con procesos psicóticos mórbidos, crónicos, y hay la posibilidad de trabajar con ellos. Sí se requiere, ya lo vamos a discutir un poco más tarde, sí se requiere una preparación, una capacitación. No cualquiera puede trabajar con pacientes graves,
¿sí? Pero claro que son pacientes sujetos de psicoanálisis. Yo diría que, bueno, antes había así como una división muy importante entre los pacientes neuróticos, sí son sujetos de psicoanálisis con algunos trastornos de personalidad, y jóvenes, ¿no? Dice, cuando uno es joven, uno es alguien que puede ser sometido a un tratamiento psicoanalítico porque las defensas están menos rígidas, medio... No, también ahí diferiría, también creo que hay pacientes de mayor edad. El paciente mayor que he tenido en el tratamiento es un hombre que llegó de 70 años, ¿sí? Es un hombre verdaderamente brillante, rico, como ser humano. Aparte es un académico brillante, pero es un hombre realmente con una capacidad de defender su punto de vista, de pensarla, de diferenciarla, llegó con una cognitiva conyugal, y una gran capacidad de armonizar con su esposa, ¿sí? Es un hombre, es un actor científico, trabaja en una institución muy importante en la Ciudad de México, y también habiendo una problemática institucional, porque sin ser de la profesión prestigiada, yo creo que es una de las gentes que más sabe de su disciplina en México. Entonces, realmente él tenía un sufrimiento muy importante porque no tenía el reconocimiento que realmente se merece, ¿sí? Pero también había una parte en la que él de alguna manera se ocultaba detrás de las personas que sí podían salir en primer plano. Un trabajo muy interesante, aunque tiene 36 años, es un hombre activo, trabaja, disfruta, es realmente para mí fue un honor trabajar con él, ¿no? Entonces, así como una exclusión de algún grupo de pacientes del tratamiento psicoanalítico no la lleva, pero sí hay cosas que las limitan de manera importante, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en pacientes con retraso mental, no psicoanálisis, un retraso mental superficial. Si podemos ayudarles. Ahorita tengo un joven que tiene una funcionalidad intelectual disminuida. A mí me parece, él fue diagnosticado como un joven con un retraso mental. Yo más bien creo que fue una psicosis infantil, y que está en una situación restitutiva, lo cual limita su capacidad intelectual. Cuando llegó en una crisis grave de agresividad, de alucinaciones, un trastorno psicótico. Tenemos 3 años trabajando. Al principio empezamos con una frecuencia alta, y ahorita tenemos trabajando una vez a la semana en lo vemos, ¿sí? Y realmente está estudiando en una universidad, una carrera universitaria en línea, ha podido cursar y con eficiencia varios cursos en una escuela paralela a las preparatorias, ¿sí? Es un experto en computación, ¿sí? Entonces, la verdad es cómo podemos abordar a los pacientes, qué tanto nos comprometemos con ella, cuáles son las metas, los objetivos, y hasta dónde podemos llegar. Efectivamente, mi paciente, el que les digo ahora, el joven, pues no va a ser nunca como el primero. Por cierto, paisano de ustedes, por estos rumbos de la península de Yucatán. Pero es muy, pero se puede ayudar.
¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, ahorita nos acaba de hablar en general acerca de quiénes son aptos para ser pacientes a psicoanálisis, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo, como psicólogo, como terapeuta, cómo presentarse ante el paciente? O sea, si es dado el caso que se ha enviado por terceros y tiene una mentalidad así como que rígida, ¿cómo presentarse ante el paciente como para sensibilizar? Buenos días, doctora. Me gustaría saber hasta qué términos como psicoanalistas podemos hablar o se puede hablar como de curación o una sanación real. Sí, hasta qué términos podemos hablar como de una verdadera sanación o curación, o si sería necesario pasarnos al término de readaptación. Esa es mi pregunta. Buenos días. A mí me gustaría saber, en su experiencia, ya hablamos de los motivos por los que una persona pueda acudir al psicoanálisis, pero me gustaría saber si hay una serie de motivos comunes, factores comunes por los que un paciente también puede abandonar el tratamiento, y también saber si en su experiencia en qué porcentaje de personas logran culminar con un tratamiento psicoanalítico, y las que lo abandonan, cuáles serían los motivos principales, si es que existen. Bueno, sí hay un grupo de características en común para los pacientes que solicitan el tratamiento psicoanalítico. Ustedes saben que el psicoanálisis, por lo menos nosotros lo pensamos, es una profesión de ayuda, ¿sí? Entonces, quien viene y quien se beneficia también del psicoanálisis es quien piensa y comparte la idea de que el buscar una ayuda, una exploración en las motivaciones de su vida psíquica le puede ayudar y le puede ayudar a resolver su conflictiva por el motivo que yo les enumeraba en un principio, pues que fundamentalmente son conflictos del orden de la relación, ¿sí? La relación con los diferentes ámbitos de la vida del ser humano. La relación consigo mismo, con la satisfacción que tiene de sus logros, con la posibilidad de enfrentar la solución de conflictos, las relaciones humanas, su identidad sexual, su problemática en el ámbito de la vida escolar, de la vida institucional. Entonces, dependiendo de ahí, yo no podría decir, porque pues entonces pensaríamos un poco en términos de uniformar a los pacientes. Hay tantos tipos de pacientes como seres humanos sabemos. Y los psicoanalistas, en esta posibilidad de identificarnos con el paciente, nos identificamos desde la experiencia de la vida, no desde la igualdad de la vida, ¿sí? Desde la experiencia de haber desarrollado, de haber caminado juntos para ser seres humanos. Entonces, en función de esto, en lo que se refería a qué hacer con un paciente, ¿qué hacer con un paciente que llegan y tienen unos mecanismos de defensa que son muy rígidos? Primero hay que ver si llega, ¿sí? Y si el paciente llega, pues vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos nuestros pacientes, ¿sí? Escuchar, ver cuál es su demanda, qué es lo que pide, qué es lo que quiere, ¿sí? Vivirlo sin prejuicios, ¿sí? Porque de repente nos dice, habla el contador fulano de tal, ¿no? Y decimos, caso
para la araña. Pues no necesariamente. Claro que tienen modos de pensar particulares, ¿no? Propios de sus disciplinas, se dedican a los números, se dedican a las cosas exactas, y no les cuadra el vaciado de sus cuentas, pues nada más no pueden irse a dormir esa noche. Entonces, bueno, esto les da ciertas características. Sin embargo, tenemos que pensar quién es este ser humano que está aquí, que a pesar de ser contador, que a pesar de ser ingeniero, algunos, ¿no? Porque hay otros ingenieros un poco más acostumbrados a tener que pensar un pensamiento más analítico. ¿Con qué cuenta? Esto lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a, seguramente en la charla de Nacarte, que podamos ver algún caso clínico que está planteado, pero seguramente todos ustedes van a poder participar, y algunos lo podrán hacer, de qué manera empezamos un tratamiento psicológico. ¿Qué tenemos que hacer para encuadrar, para iniciar, para invitar a la paciente a trabajar? Me faltó una, ¿verdad? Miren, también esto está aquí. Se me están adelantando a las cosas. También lo tengo aquí. La finalización hay diferentes, según lo que les decía Juan, hay diferentes maneras de pensar en psicoanálisis. También desde esta manera de pensar en psicoanálisis, vamos nosotros a tener una diferente comprensión de lo que es hacer un trabajo psicoanalítico y de las metas y de los objetivos de este trabajo psicoanalítico. Hay pacientes, hay grupos, digamos, profesionales identificados con algunos de los pensadores más relevantes del psicoanálisis, que piensan el ámbito psicoanalítico como un ámbito sobre todo de reflexión intelectual, ¿sí? Un ámbito de reflexión académica casi, existencial, pero sobre todo en su parte racional. Planteándose aquí, en este espacio, es una ventana a través de la cual tú te vas a ver, ¿sí? En mí no hay ningún deseo de lo que a ti te pueda llevar a tener un tratamiento psicoanalítico. Esa es una versión, ¿sí? Y es una postura, y también lleva a un lugar. En los años 70, una socióloga americana que fue a hacer una evaluación a París, ¿sí? Para ver qué sucedía con los tratamientos psicoanalíticos, por qué está tan revolucionado el mundo con estos hombres y mujeres que hacen psicoanálisis, sobre todo hombres en aquella época, más. Entonces ella lo que descubrió es que había diferentes motivos para ir a psicoanálisis, ¿no? Y los dividió en dos grupos. Había un grupo en el cual había dos grupos psicoanalíticos, los de la Asociación Psicoanalítica de París y los de la Asociación Psicoanalítica Francesa. Los de la Asociación Psicoanalítica de París eran fundamentalmente médicos, psiquiatras, psiquiatrones, ¿sí? Así nos decían, no porque lo seamos. Y la otra, los filósofos, que venían más de que eran los lacanianos, ¿no? Asociación Psicoanalítica. Y entonces los pacientes, a todos, los de un grupo y los de otro. Si tú realmente estás machucado por la vida, tienes que ir con los psiquiatras, tienes que ir con los bienes de origen médico. Los damnificados de la vida tenemos que ir con estos psiquiatrones, ¿sí? Si tú lo que quieres es una experiencia intelectual, ¿sí? Ascender a la escala
social. Bueno, hubo un momento en que en Francia, el que tú fueras tomado por un psicoanalista italiano era motivo de que te ascendieran en tu trabajo, por lo menos así lo relata ella, ¿sí? Era una situación de prestigio. ¿Cómo? Estás con fulano, ¿sí? Bueno, obviamente los motivos, los objetivos de los pacientes y de los psicoanalistas eran diferentes, ¿sí? En uno era un viaje intelectual, en el otro era ir a recuperar, ¿sí?, los pedazos que uno ha ido dejando por ahí, ¿sí? Entonces, desde ahí también habemos psicoanalistas que pensamos que el motivo de solicitud de nuestros pacientes fundamentalmente es terapéutico. Que los pacientes vienen con el objetivo de sanar esas heridas. No es el mismo proceso terapéutico de la medicina, ni los mismos instrumentos, no es la psiquiatría en sí. La psiquiatría en sí te parece en su abordaje, por lo menos en su abordaje más convencional, a la práctica médica, ¿sí? Pero sí se habla, sí, nosotros sí hablamos de curas. Lo tengo aquí escrito, que lo voy a leer, ¿sí? Pero sí hablamos de que el paciente logra recuperar esos pedazos de su existencia que le permiten disfrutar más de la vida, ¿sí? A algunos de mis colegas me dicharían si la felicidad no existe, y es la frase que les decía Juan, de que lo más que podemos aspirar es a tener una miseria más o menos llevadera. Juan lo dice y yo coincido con él. Si eso fuera el psicoanálisis, yo no estaría aquí, ¿sí? Yo sí creo que el psicoanálisis es para ayudar a la gente a que recupere una armonía y un gusto y un placer por la vida. Pues si no, hay mejores cosas que las cuales que nada más para que seamos menos miserables. Creo que hay. Yo me imagino que tú, cuando eras joven, te la pasabas en los carnavales de Veracruz. Y que no, ese es un prejuicio. Decía, pues sí soy de Veracruz, pero toda mi vida viviendo en el DF y nunca he ido a un carnaval. Porque pues sí me gusta bailar. Ok, seguiré leyendo si no hay otra opción. ¿A quién recurrir? ¿A quién debe uno recurrir entonces? ¿Qué tipo de profesional está en condiciones de responder a esta demanda? Al público en general le resulta difícil distinguir entre psiquiatra, psicólogo y psicoterapeuta, y psicoanalista. Es decir, cualquier nombre que empiece con psico. A lo sumo existe cierta idea de que el psiquiatra atiende a los locos, mientras que el psicólogo se dedica a los sanos. Lo deben de vivir todo el tiempo, ¿no? Yo voy con un psicólogo, yo estoy sano, ¿no? Benditos sean ustedes. ¿Sí? Comenzaremos, por lo tanto, esclareciendo un poco los términos. Un psiquiatra es un médico que ha cursado la especialidad en psiquiatría, que hace el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Esto lo capacita para diagnosticar los diversos tipos de padecimiento mental y emocional, investigar su relación con ciertas enfermedades orgánicas, impartir los tratamientos médicos disponibles, particularmente por medio de psicofármacos, brindar orientación sobre la conducta adecuada a seguir en estos casos y tomar decisiones sobre qué hacer en situaciones de riesgo o padecimiento extremo.
Los estudios de psiquiatría no habilitan al médico por sí mismos para la práctica de la psicoterapia o el psicoanálisis, si bien muchos psiquiatras han hecho posteriormente una subespecialidad en estas áreas. Un psicólogo es un profesionista que se ha dedicado al estudio de la vida psíquica del ser humano. Esta es una carrera universitaria, al igual que medicina, y puede llevar a una especialización en las áreas laboral, educativa, de investigación o clínica. Un psicólogo clínico está capacitado para realizar evaluación de la situación vital, las funciones mentales y la personalidad, diagnosticar por medios psicológicos las posibles fuentes de sufrimiento mental y emocional, indicar la necesidad de un estudio médico en los casos que lo ameriten y brindar orientación a los pacientes respecto a diversas situaciones y problemas de la vida. No obstante, ello tampoco los capacita para practicar la psicoterapia o el psicoanálisis, a menos que realicen una formación adicional para ello. Un psicoterapeuta es alguien que se dedica a diversos tipos de tratamiento psicológico de padecimientos mentales y emocionales, es decir, que lo hace fundamentalmente por medio de la relación y el diálogo con sus pacientes, y no por medios físicos. Se trata de médicos, psicólogos y en algunos casos de otros profesionales del estudio del ser humano que han hecho una formación adecuada para la práctica de la psicoterapia, la cual incluye siempre pasar por la experiencia de un tratamiento personal. Un psicoanalista es un psicoterapeuta que ha realizado una formación en un tipo muy especial de tratamiento, llamado psicoanálisis. Este es particularmente difícil y requiere del profesionista realizar un muy profundo trabajo terapéutico con su propia persona, por lo que los estudiantes de psicoanálisis deben permanecer en tratamiento psicoanalítico durante toda su formación. Un requisito para ingresar a dicha formación es habitualmente ser médico con especialidad en psiquiatría o psicólogo con maestría o doctorado en clínica, por lo que la mayoría de los psicoanalistas se gradúan como tales en la edad media de la vida. La formación psicoanalítica ha incluido desde siempre 4 ejes fundamentales: el análisis personal del estudiante, los seminarios teóricos, el trabajo clínico con pacientes y la supervisión de dicho trabajo, con uno o varios maestros experimentados. Todos ellos son indispensables para que alguien pueda llegar a llamarse psicoanalista. Hasta ahora, estos estudios se han realizado casi siempre fuera de las universidades, en los institutos de enseñanza de las asociaciones psicoanalíticas. Ello ha generado numerosos problemas debido al alto costo de esta formación y la falta de reconocimiento oficial de las mismas. Nosotros en la Asociación Psicoanalítica Mexicana nos vimos que teníamos de 10 y 20 años de posgrado y no teníamos reconocimiento por la CEPO, la Universidad. Entonces, de repente, nosotros no podíamos dar clases en el Centro de Estudios de Posgrado porque algunas personas investigadores, ¿sí? Porque no teníamos doctorado. Entonces, bueno, finalmente, nosotros hicimos el doctorado. Porque si no ya no podríamos ni siquiera estar aquí con ustedes. Dado que no existe reglamentación oficial alguna de la práctica de la psicoterapia o del psicoanálisis, las instituciones psicoanalíticas han optado por publicar las listas de sus miembros y graduados de los institutos, con el fin de que solo ellos puedan denominarse psicoanalistas. Sin embargo, existe también un cierto número de profesionistas que han cumplido con los 4 aspectos de la formación, sin haberlo hecho dentro de alguna de las asociaciones psicoanalíticas. Esto de los títulos se ha transformado como
en un aspecto tanto nobiliario de nuestra disciplina, ¿no? Y de repente hemos perdido como la perspectiva de la importancia y del significado de las diferentes áreas de especialización que tenemos. Todos queremos llamarnos psicoanalistas, ¿sí? Y de repente todos, ¿sí? Decimos, somos psicoanalistas. El psicoanálisis es una más de las psicoterapia, muy especializada, muy reconocida, pero es una más. La psicoterapia familiar, la psicoterapia de grupo, las diferentes psicoterapias de otras, con otras orientaciones, la cotidiana, pero como parece que los psicoanalistas hemos sido muy exitosos en abatallarnos el prestigio, que además venimos hasta hace algunos años, la mayoría de la medicina, ¿no? Las mujeres éramos perdonadas y veníamos de la medicina, ¿no? Por ahí no tanto, si venían después ya. Ahora, la verdad es que en el grupo que yo estoy dando seminario son 9 alumnos y uno es psiquiatra, todos los demás son psicólogos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es la Asociación Psicológica Mexicana, que ahora ya hay otras asociaciones en México que también tienen reconocimiento internacional. Hay gente, yo conozco, tengo colegas que han desarrollado una actividad como psicoanalistas por la libre, de manera seria, en grupos de estudio, haciendo sus psicoanálisis, sus supervisiones, ¿sí? Pero no queriéndose someter a la disciplina institucional. Bueno, yo creo que si uno hace el trabajo, uno no necesariamente tiene que pasar por una institución, pero sí creo que pero el compromiso sí es hacer un trabajo serio, profundo, formal, prolongado. Dado que la mayoría de los psicoanalistas graduados se concentran en las grandes ciudades, esto plantea importantes dificultades para quienes quieran tomar un tratamiento en provincia o en el interior. Indudablemente hay un número de profesionistas serios y comprometidos en las ciudades más chicas que están trabajando activamente en su formación. Pero ¿con quién había de tomar su tratamiento personal estos terapeutas y analistas en formación? La solución que se ha encontrado es una combinación de viajes periódicos al centro urbano en el que se radica su psicoanalista, viajes en los que realizan unas cuantas sesiones condensadas y el uso de los recursos actuales de comunicación para hacer lo que denominamos un análisis a distancia, ya sea por teléfono o por videoconferencia. Esta es la forma en la que se está desarrollando el psicoanálisis en países tales como Rusia o China. Esta flexibilidad, digamos, surgió a partir de la caída del muro de Berlín, o de la cortina de hierro. Empezaron los países del este a desarrollar, había estado prohibido, ¿no? El psicoanálisis era esa ciencia burguesa que querían adaptar a los pacientes al establishment, ¿no? Y bueno, verdaderamente pudieron, dado que había otras facilidades, empezar a solicitar la formación de los psicoanalistas. Pero se enfrentamos a la dificultad del psicoanálisis y de las supervisiones. Cuando esto sucedió, 20 años o más, las llamadas telefónicas de larga distancia desde el celular eran realmente caras, ¿no? Era más fácil tomar un avión que ponerse al rato de una hora. Entonces, bueno, se empezaron a hacer diferentes estrategias. Viajamos psicoanalista de algún prestigiado de alguna ciudad cercana, iba, analizaba todo, iba a un seminario, hacía como un trabajo así. La globalización en una de sus áreas digamos, de aportación, de desarrollo de la humanidad, toda esta cosa de la apertura de las comunicaciones,
ha facilitado esto, ¿no? Se ha facilitado, ahora podemos hacer psicoanálisis a distancia, por teléfono, por Skype, por estos medios. Y en lo que sí creo, alguna gente, yo recuerdo hace un poco más de tiempo, había un psicoanalista chileno que vivía en Nueva York, que venía a México y él pretendía hacerlo a través de internet. Eso me parece, como decía Juan, no funcionó, no pegó, es que no era funcional, ¿sí? Sin embargo, los otros medios sí nos lo han permitido. Dado todas estas complicaciones, ¿cómo puede hacer un ciudadano común y corriente para elegir la persona a quien recurrir en busca de tratamiento y sobre todo para saber si está realmente capacitada para atenderlo? Hay varios recursos para ello. El primero es la confianza que le merezca la persona que le ha sugerido la posibilidad de ir a un análisis y a una terapia y que le ha recomendado al profesionista. El segundo es el prestigio que este último tiene en la comunidad, el cual no es difícil llegar a conocer, aunque no sea el único factor, sí necesariamente el más determinante para la decisión. Sí, hace unos días una de mis pacientes me decía que sus papás estaban muy inquietos por saber quién era yo, es una paciente reciente. Y entonces me decía, búscale ahí, tenía su teléfono. Entonces ya le buscaron, pues aparecí yo, apareció parte de mi currículum. Es reina, sí, es reina. Entonces, hasta los familiares de nuestros pacientes pueden enterarse de quiénes somos. Estamos todos ahí metidos en la red. No nada más los órganos oficiales se enteran de nosotros. También son favorecedores de que se sepa quiénes somos, de los profesionales. El tercero es averiguar quién es el terapeuta, qué formación tiene, a cuáles instituciones pertenece, qué actividades científicas o académicas ha tenido y qué publicaciones ha realizado. Esto tampoco es tan difícil de conocer. Finalmente, queda el recurso más simple y obvio, preguntarle al propio terapeuta cómo lo veremos ahora al tratar el tema de la entrevista. La entrevista. Consideramos ahora el momento de la primera entrevista con el posible analista. El paciente ha averiguado ya algo sobre el terapeuta. Ha tomado la decisión de recurrir a él o ella y ha hablado para hacer la cita. Ahora están los dos frente a frente. Es el momento en que el profesionista tiene que empezar a saber algo sobre quién lo consulta. A tal fin, hará unas cuantas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué lugar por aquí? Esa es la variante posible. Es importante llegar a saber los motivos que alguien tiene para llegar a consulta. También hará algunas otras preguntas destinadas a formarse alguna idea de las circunstancias de vida del paciente. Edad, familia, casado, soltero, familia, trabajo, estudio y otras actividades y gustos. Pero sobre todo se dedicará a escuchar. Un analista es, antes que cualquier otra cosa, alguien dispuesto a escuchar con un verdadero interés lo que la otra persona tiene que decir. Así, en el curso de la entrevista, el paciente se encontrará presentando una imagen de sí mismo y de su vida bastante más amplia que su intención inicial de consultar por algo que considera un problema. Al final de la entrevista, el terapeuta le tocará decir algo, pero esto no es el diagnóstico formal, como en medicina, sino alguna idea de lo que cree haber entendido que le ocurra al paciente. Lo más probable es que después le plantee y acuerde un nuevo encuentro para conocerlo mejor. No hay un número de sesiones, ¿sí? No hay un número de sesiones. Algunas gentes proponen algo así que a mí me parece escandaloso, 10 sesiones, y otros dicen que en la primera sesión, yo diría las que necesiten,
¿sí? Conforme uno va también desarrollándose en la actividad profesional, uno va pidiendo como el recuperar los datos de interés en menos número de sesiones. No es lo mismo, por ejemplo, que una historia clínica psiquiátrica, ¿no? Cuando uno recibe a un paciente psiquiátrico, uno a veces le dedica muchas horas en la primera entrevista porque tiene que recuperar toda una información que habitualmente los psicoanalistas vamos pidiendo extender a mayor número de entrevistas. Después de unas pocas entrevistas en las que el posible paciente también habrá tenido la oportunidad de empezar a conocer al terapeuta, se llega el momento de la indicación terapéutica y de la decisión de iniciar o no la terapia. El profesionista hará un breve resumen de lo que han discutido durante sus conversaciones previas. Comunicará en términos bastante sencillos lo que ha llegado a entender de lo que le ocurre y lo que está buscando el paciente, y le propondrá algún curso de acción posible, fundamentalmente para iniciar un tratamiento. También es posible que en algunos casos recomiende una consulta con alguien más, por ejemplo, un médico, internista o un psiquiatra. A veces podrá sugerir la conveniencia de que el paciente inicie su tratamiento con algún otro tipo de terapeuta, una terapia de pareja, una terapia de familiar, ¿sí? Uno ahí, yo creo que me convendría en este momento abordar fundamentalmente su problema familiar. Nos traen a un niño, por ejemplo, y generalmente cuando traen a un niño al tratamiento, pues uno identifica que hay una grave problemática familiar. Entonces uno o toma, si tiene las calificaciones para hacerlo a la familia en tratamiento familiar, perdón la redundancia, o lo refiere con un colega que sí lo puede hacer. A veces incluso el niño necesita el tratamiento, pero dadas las características y las manifestaciones, es preferible primero socializar el tratamiento, el síntoma del niño en la familia, que la familia se dé cuenta cómo está participando en la problemática del niño, mandarlos a terapia familiar y luego tomar el tratamiento. Estas son, por lo menos, este es el momento en que el paciente debe solicitar toda la información que pudiera necesitar para tomar una decisión adecuada. Debe pedir que se le aclare qué tipo de tratamiento se le está proponiendo. Luego nos ofendemos porque nos piden esta información de quiénes somos, dónde estudiamos, quién nos patrocina, por qué pensamos que tienen que venir 3 o 4 veces a la semana, por qué pensamos que tiene que ir al psiquiatra. No, el paciente llega en busca de nuestros servicios y requiere que nosotros demos una respuesta a sus preguntas. Esto también viene de los vicios de la práctica médica, ¿no? Los médicos somos una especie de santones venerados que tenemos la última palabra, sobre todo los señores, ¿no? Entonces pertenecemos un poco a ¿cuál es la escala más baja de Los Ángeles? Bueno, a esa, no, el paciente tiene todo el derecho del mundo, y ojalá lo hicieran, de preguntar quiénes somos, por qué estamos ahí, ¿sí? Y qué les estamos ofreciendo. Tiene también todo el derecho a preguntar quién es el terapeuta o analista en el sentido profesional, dónde ha estudiado, cuál es su profesión y qué calificaciones tiene para conducir este tipo de tratamiento. Y a este le toca brindar la información necesaria, el tipo de preguntas que no son pertinentes y que cabe esperar que no respondan, al menos en principio, son
cuestiones referentes a su vida personal, ya que esto podría interferir con el desarrollo del tratamiento. Ya contando con la información necesaria, así como la impresión general que ha obtenido del entrevistado como profesionista y como persona. En el curso de las entrevistas, el paciente deberá decidir si va a iniciar o no el tratamiento, o si necesita algún tiempo para pensar o para buscar una segunda opinión. Cualquiera de estas opciones debe ser respetada por el terapeuta. Supongamos que la decisión tomada ha sido positiva, ahora veremos la forma en que se realiza un tratamiento psicoanalítico. Bueno, nosotros también tenemos derecho a tomar o no a un paciente. Si es un paciente por algún motivo pensamos que no creemos, no, también tenemos que. Pero tenemos que hacer una reflexión, yo diría muy respetuosa de por qué motivo no queremos. A veces es algo tan simple como que es, pues descubrimos que es amigo de un hijo en una ciudad tan pequeña como ustedes, como esta, pues seguramente puede suceder, o que de alguna manera tenemos una vinculación con ese paciente, pues no tratamiento, ¿sí? Sin embargo, hay otras circunstancias que podrían ser otra transferencia, no me cayó bien este paciente. Bueno, yo creo que sería bueno que no nos cayó bien, ver cómo le impactaría a este paciente, que no lo tomemos en tratamiento, dado que una decisión tan difícil de repente se ve rechazada o puede vivir con el rechazo. En ese caso sí tenemos la responsabilidad de ser muy cuidadosos de cómo respondemos a nuestro consultante en ese momento. Condiciones y circunstancias del tratamiento. Todo lo dicho hasta aquí es válido para cualquier forma de psicoterapia, pero a partir de ahora me concentraré en las condiciones necesarias para poder realizar un tratamiento psicoanalítico. Uno de los primeros puntos que llama la atención a quienes no están familiarizados con el psicoanálisis es la necesidad de tener una frecuencia elevada de sesiones. La frecuencia ideal para un tratamiento psicoanalítico es de 4 sesiones por semana. Una es habitualmente muy poco, menos es prácticamente imposible. O sea, el tratamiento deberá realizarse con una frecuencia de 2 a 4 sesiones por semana. Esto resulta realmente incomprensible si lo concebimos como el modelo de tratamiento médico, pero cobra sentido si lo pensamos como un proceso de aprendizaje. Si uno quiere aprender un idioma extranjero, no suele servir tener una clase por semana. El aprendizaje de una lengua nueva no es solo cuestión de repetición y memoria, sino de incorporar nuevos modelos de pensamiento, y la tarea de un tratamiento psicoanalítico es algo aún más difícil. Juan la otra vez hacía un experimento para ver cómo se traducía del ruso al inglés y luego del inglés al ruso una frase, y terminó siendo disparate, ¿sí? Con la computadora, ¿no? Entonces, no, es algo mucho más vivencial, experiencial, de pensar lo que es el aprendizaje. Lo que ocurre es que este tipo de terapia debe tratar con la vida emocional del paciente, y las emociones son un fenómeno íntimamente relacionado con nuestra existencia corporal. Al lograr cambios en el propio cuerpo es algo particularmente difícil, que requiere intensidad, disciplina y constancia, como bien lo sabe cualquiera que haya intentado adelgazar o realizar un entrenamiento físico. Por ejemplo, si uno pretende mejorar su condición cardiovascular, de nada sirve e incluso puede ser peligroso ir a correr una vez por semana, aunque lo haga durante 3 horas. Los jóvenes que hacen deportes de fin de semana llegan frecuentemente con infartos a los servicios de urgencia. Ir a correr una vez por semana, aunque lo haga durante 3 horas. Lo indicado es correr media hora diaria, 4 o 5 veces por semana, en forma ininterrumpida y prolongada.
Pues lo mismo ocurre cuando pretendemos introducir cambios en la organización de nuestras emociones, que resultan siempre mucho más difícilmente accesibles o modificables. Esta es también la razón por la cual estos tratamientos suelen ser muy prolongados, con una extensión que se mide en años, no en semanas ni en meses. ¿Sabe? Por ahí me preguntaban en qué momento se va a dar de alta a un paciente. Bueno, yo ahorita estoy por dar de alta a una paciente que tiene un poco más de 10 años conmigo. No se asusten, no siempre tiene que ser así, pero son tratamientos prolongados, de muchos años, ¿sí? Las estructuras básicas de nuestra vida emocional han quedado establecidas en los comienzos de la vida y se han visto reforzadas por nuestras subsecuentes experiencias de relación a lo largo de muchos años y décadas. Sería poco realista pretender cambiarlas en un plazo breve. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace en las sesiones? Pues hablar. El psicoanálisis es diálogo, pero un diálogo muy especial. El analista no hace preguntas, no demasiadas, ni brinda opiniones, consejos o indicaciones. Lo que hace es pedirle al paciente que hable, pero no de temas o problemas específicos, sino que procure fantasear sus sentimientos, sensaciones o impulsos que surjan en él o ella en el curso de la sesión. Es frecuente que esta consigna no se cumple muy rápidamente. Nosotros les decimos asocie libremente, diga todo lo que pasa por su cabeza, su mente. Ellos llegan y nos cuentan, se pelearon con su esposo, se pelearon con la esposa, con el jefe, en fin. Y entonces, al rato empiezan a decir, no se me ocurre prácticamente, no me ha pasado más. Uno les dice, pues claro, es hora de que me empieces a contar lo que está pasando por tu cabeza. Eso que tú crees que no es importante, no lo empieces a contar. Es cuando empiezan a hacer asociación libre, no es cuando empezamos a reportar. Ya este es un logro de tratamiento. Sin pretender seguir un plan, mantener la coherencia y omitir cosas alguna, aunque le parezca mínima, irrelevante, tonta, desagradable, vergonzosa u ofensiva. A tal fin, tradicionalmente se invita al paciente a que se recueste sobre un diván, mientras que el psicoanalista se sienta detrás, fuera de la vista. Esto tiene por objetivo permitir una mayor relajación y una interrupción del intervalo visual habitual entre dos personas, que dificulta al paciente al conectarse más. Esto viene de Freud. Freud decía que era demasiado estar 8 horas bajo el escudriñamiento visual de los pacientes. Y la manera que él encontró de evitar este agotamiento fue acostarnos en diván. También es una de las cosas que hemos visto que ahora que se mantiene, que podemos nosotros sostener, no solo el diván, pero también se observa, como muchos de nosotros en una situación de cara a cara, lo cual es preferido por otros analistas y puede llegar a ser lo más indicado para el caso de algunos pacientes o en ciertas etapas de la terapia. Por ejemplo, pacientes psicóticos, es frecuente que no sea ideal iniciar con un trabajo de diván, sino en un tratamiento cara a cara. Si no son psicóticos, sí pacientes en situaciones muy regresionales. Por ejemplo, cuando llega alguien que vino después de una situación crítica familiar, por la muerte de un familiar, un accidente violento, una situación así, a veces no es lo mejor acostarnos en diván. Podemos mantenernos un tiempo cara a cara y después, incluso ni siquiera a lo mejor iniciar un psicoanálisis, empezar con una psicoterapia 2 veces por semana, 1 vez por semana, y después hacer el paso al diván. Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Y a todo esto, ¿qué es lo que hace el terapeuta?
escucha esperando llegar a comprender algo que le parezca lo suficientemente claro, pero que no ha sido observado por el paciente y entonces le informa de lo que cree haber comprendido. A esto lo llamamos una interpretación. Luego escucha nuevamente, presentando atención a la respuesta del paciente. O sea, este es un comentario explícito sobre lo que el analista acaba de decir o una nueva serie de asociaciones que equivalen a un comentario. La interpretación no es una verdad sobre nuestro paciente. La interpretación es una construcción que nosotros hicimos de lo que comprendimos de lo que dijo el paciente y se la ofrecemos para que él haga una reflexión al respecto. El único que hace cierto o no una interpretación es el paciente. ¿Sí? A veces nos dicen que no es cierto. Dicen, no, ¿de cuál fumaste? ¿Sí? No importa. Ya se lo dijimos y sí es